Bienvenidos. Este es un programa que permite estimar presupuestos para el mantenimiento de una serie de caminos de tierra. El usuario tiene que completar las características de cada tramo y el programa le entregará las cantidades y costos de tareas a ejecutar durante el periodo de análisis, en función de la importancia y nivel de tránsito de cada camino. El programa está diseñado para que el usuario fácilmente lo adapte a distintas situaciones, al permitir el ajuste de cantidades, costos y rendimientos de cada tarea. Estas son las tareas que presenta el programa, y es importante notar que el perfilado, la limpieza y reparación de alcantarillas representan más del 80% del presupuesto interanual. Aquí tengo los datos cargados de una localidad bonaerense representativa, con 730 kilómetros de camino de tierra a cargo de su mantenimiento. Veamos un camino. En este caso, a modo de ejemplo, armé solo 3 tramos, separando los 730 kilómetros del municipio en cantidades relevadas de caminos primarios, secundarios y terciarios, clasificados así en función de su nivel de tránsito. Aquí tenemos el tramo 1, que representa los 140 kilómetros identificados como caminos primarios. En los datos de cada camino podríamos cambiar el nombre del tramo, en este caso lo llamaremos caminos primarios. Aquí tenemos la longitud y luego el ancho de calzada, donde se tomó un valor representativo de 10 metros. Después tendremos que definir una serie de parámetros relacionados al drenaje y la capacidad vial de la zona de camino. A partir de los datos que carguemos aquí, el programa clasificará los caminos y modificará las cantidades de tareas a ejecutar en cada uno de ellos. Tenemos la cota roja, que puede ser positiva, negativa o neutra. Esto estará relacionado con la altura del camino respecto al terreno natural. Luego tenemos la capacidad de drenaje, que si bien es un parámetro que involucra innumerables variables, a los efectos del mantenimiento rutinario, podrá ser evaluada a criterio del encargado del relevamiento. Generalmente, las trazas sobre paisajes muy llanos tienden a ser más problemáticos, al igual que caminos con sentido norte-sur, que sufren la erosión y pérdida de la cota roja. Luego completaremos los datos de precipitaciones y las características del suelo. Finalmente, tenemos que completar la importancia relativa del camino. En este caso estamos analizando la red de caminos primarios. Finalmente, las cantidades de alcantarillas y señales de la red. Es importante aclarar que muchos de estos datos necesitan el aporte de un relevamiento de campo sobre los caminos, que pueda definir realmente las características de la traza y obras de arte de la red. En este caso hemos considerado que a lo largo de la red los caminos tienen una cota roja positiva, una capacidad de drenaje baja, tienen unas precipitaciones superiores a 1000 milímetros anuales y un suelo de buena calidad. Según los parámetros introducidos, nuestros caminos son clasificados con una aptitud vial regular. Más abajo tendremos las cantidades y costos de tareas a ejecutar en cada tramo específico, y es aquí donde el usuario debe ingresar los costos unitarios de cada tarea. Los valores propuestos son solo representativos, y cada tarea debería contar con un metódico análisis de precio, que identifique claramente el rendimiento de sus cuadrillas de trabajo y todos los costos involucrados en las tareas: mano de obra, maquinaria, materiales, transporte, gastos generales e impuestos. Luego pasamos a los caminos secundarios. Podríamos cambiar nuevamente su nombre y lo mismo haríamos con los caminos terciarios. Si navegamos hacia la última hoja de cálculo, en la hoja de frecuencia de tareas, podemos ver la tabla desde donde el programa obtiene las cantidades de tareas a ejecutar en el periodo de análisis seleccionado. Aquí es donde el usuario deberá definir cantidades que se ajusten a la realidad de su red y teniendo como objetivo una tasa de transitabilidad elevada. Como ya mencionamos anteriormente, los valores de cantidades de tareas a ejecutar anualmente se dieron a modo representativo y deberían ser ajustadas con la mayor cantidad de información posible, de forma de mejorar el resultado del programa. Por ejemplo, si miramos la tarea del perfilado, podemos observar que las cantidades de perfilados a ejecutar se incrementan a medida que la aptitud vial sea más baja y de acuerdo a si el camino es primario, secundario o terciario. Otro punto a aclarar es que tareas como el bacheo, alteo, riego y limpieza de cunetas son tareas que no se realizan estrictamente a lo largo de cada kilómetro de la traza. La variabilidad y dinámica de las condiciones de los caminos de tierra hace que a lo largo del año deban desarrollarse diferentes tareas que de alguna manera u otra terminan involucrando alguna de estas operaciones. El programa, a los efectos de estimar presupuestos, toma cantidades de referencia para aquellas tareas y las distribuye en cada uno de los kilómetros de la red.
Hay tareas como la limpieza de alcantarillas y reparación de alcantarillas y señales que no modifican sus cantidades de acuerdo a la importancia relativa o la aptitud vial. Por ejemplo, en el caso de la limpieza de alcantarillas, podemos ver que la cantidad definida es 25%. Esto debe interpretarse como una planificación de la tarea que prevé a lo largo del año la limpieza de una cuarta parte de sus obras de arte. La limpieza de alcantarillas es una tarea que demanda muchos recursos humanos, equipos y tiempo. Esta tarea involucra el retiro de sedimentos y residuos, control de maleza en los alrededores y conformación de taludes. El rendimiento de esta tarea puede variar entre 1 a 3 o 4 por día. Las tareas de reparación muestran un valor del 10%, porque se considera una vida útil de 10 años de las alcantarillas y señales. El programa asigna al presupuesto de mantenimiento un proporcional al costo de renovación del elemento en cuestión. Si pasamos a la última hoja de cálculo de estimación de recursos, podemos definir la cantidad de días laborales en el año y el periodo de análisis. Para la cantidad de días laborables debería tenerse en cuenta los factores climáticos que impiden el trabajo o circulación por el camino, ya que generan daños mayores. Un dato interesante en el plan de mantenimiento que hemos armado es que podemos ver las necesidades de cuadrillas para cada tarea. Esto el programa lo calcula de acuerdo a las cantidades de tareas a ejecutar y los rendimientos de tareas definidos por el usuario. Es importante señalar que a la hora de modificar costos y rendimientos de tareas, deberá tomarse en consideración las unidades adoptadas por defecto en el programa de forma de no obtener resultados erróneos. Por ejemplo, la tarea del perfilado podría medirse y presupuestarse en términos de costo por día de operación de la cuadrilla o en el costo por kilómetro de camino perfilado. El programa tomó como base el rendimiento de la tarea en kilómetros por día, por lo que si el usuario desea definir un nuevo rendimiento de perfilado, porque su experiencia así lo requiera, entonces debería definir el nuevo rendimiento en términos de kilómetros diarios. Otro dato interesante a observar es que en las cantidades de cuadrillas necesarias vemos que la tarea de perfilado nos demandará más de 3 equipos, o sea como mínimo 4. Los equipos de perfilado están formados generalmente por una motoniveladora con su maquinista y puede incorporar algún ayudante o aprendiz con el objetivo de capacitarse en la tarea y la operación y mantenimiento del equipo. El resto de tareas supone la utilización de diversos equipos, maquinistas, oficiales, ayudantes y una muy compleja variedad de herramientas menores para su desarrollo. Si sumamos la necesidad de cuadrillas de todas las tareas, sin contar el perfilado, vemos que el mantenimiento nos demanda más de una cuadrilla en simultáneo, es decir que necesitamos al menos 2 cuadrillas para cumplir con todas las tareas programadas. Podríamos incorporar 2 cuadrillas de trabajo independientes o reducir la intensidad de tareas anualmente de la cuadrilla. Como esta cuadrilla se vería sobrepasada en sus tareas al tener una operación mayor a 1, debemos reducir las cantidades de mantenimiento de algunas de las tareas, de modo de lograr una ocupación de cuadrilla cercana a 1. Buscaremos establecer equipos de perfilado fijos, de modo de satisfacer la demanda de dicha tarea, y luego armaremos un equipo con suficientes máquinas y personal que atenderán el resto de las tareas. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que cada año llevaremos a cabo la limpieza del 25% de nuestras alcantarillas u obras de arte. Es decir, que cada 4 años completaremos la limpieza de las obras de arte de toda la red. Podríamos plantear una limpieza total de alcantarillas cada 5 años. De esta forma, se reduce la carga de tareas para la cuadrilla, pudiendo completar todas sus tareas programadas. Analizando el cuadro, podemos decir que esta cuadrilla estará más del 60% del tiempo limpiando y reparando alcantarillas. El resto del tiempo deberá invertirlo en las demás tareas, que suelen estar involucradas tanto en la conservación rutinaria como en la respuesta a situaciones extraordinarias que suelen presentarse en la red. Si volvemos a la primera hoja de cálculo de presupuesto acumulado, podemos ver que nuestra red de 730 kilómetros de largo necesita $731 por kilómetro para llevar adelante el mantenimiento de conservación rutinaria. Como última aclaración, podríamos comentar la importancia de medir la efectividad de los programas de mantenimiento, de forma de modificar y adaptar el programa a las realidades de cada administración. Con este programa no se busca constituir un estándar, norma, especificación o regulación.
El programa no refleja necesariamente los puntos de vista y políticas de las diferentes administraciones de carreteras a lo largo del país. Muchas gracias.